Hola, este es el segundo video de la serie La Biblia y la Escuela de los Hechos. Bien, para ver este video te recomiendo que mires, si no lo has visto, el primer video que se llama ¿Qué es la Biblia? En ese video tratamos acerca del tema de la Biblia, que es la salvación. Estamos hablando de este libro. Dijimos que la Biblia como tal es una colección de 66 libros cuyo tema es la salvación y el personaje central es Jesucristo. Por eso se le llama la Santa Biblia. Hablamos de una colección de 66 libros sagrados. Ok, en este video vamos a enfocarnos en lo que es la estructura de la Biblia. Y para arrancar, entonces, tenemos que decir que la Biblia está dividida en dos importantes secciones: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento arranca desde el Génesis y termina en el libro de Malaquías. Son 39 libros. Vamos a tratar de dar una pequeña síntesis de lo que tratan estos libros, que están divididos en 5 secciones. La primera sección del Antiguo Testamento se llama Pentateuco. Importante que lo tengas en cuenta. Pentateuco. La palabra Pentateuco significa 5 libros. Cada vez que se dice penta, estamos hablando de 5. 5, pentágono, 5 extremos. Estamos diciendo también pentagrama, 5 líneas. Bien, en este momento decimos Pentateuco, que se refiere simplemente a 5 libros. Los primeros 5 libros de la Biblia son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos libros tratarán algunos temas importantes, aunque todo es importante en ellos, pero van a hablar de la creación, donde vamos a encontrar cómo Dios también creó al hombre. Vamos a encontrar a Dios como el creador de todo. Génesis capítulo 1, versículo 1 es el primer versículo de la Biblia y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que lo primero que empieza diciendo la Biblia es que Dios creó y que lo hizo desde el principio, y que antes de que Dios creara los cielos y la tierra, no había nada, porque fue el principio. Así arranca la Biblia. Bueno, vamos a encontrar otros temas muy importantes, como la caída del hombre, o como muchas veces lo llamamos, o también simplemente cómo fue que el hombre se dejó seducir por el pecado y de esa manera se apartó de Dios. Hay un texto más adelante en la Biblia que dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y se refiere a lo que pasó en el Génesis. Génesis capítulo 3 muestra cómo Eva fue engañada por Satanás, y a la vez Eva condujo en el engaño a su esposo Adán, y de esa manera toda la raza humana entró en pecado y se separó de Dios. Ahora, en el plan divino, recordemos que el tema de la Biblia es la salvación. En el plan divino entra cómo salvar al hombre. El hombre pecó voluntariamente. El hombre decidió separarse de Dios, pero ahora Dios quiere rescatar al hombre. ¿Cómo va a suceder eso? Pues Dios empieza a formar una nación. Esa nación se llama Israel. Israel está conformada por gente común y corriente, como tú, como yo, como cualquier persona que tú conoces. Gente con sueños, gente con habilidades para hacer cosas, gente con debilidades, con tremendos defectos. Tú vas a encontrar en la Biblia hombres y mujeres que tenían errores y tenían aciertos, tenían cosas muy bonitas y también otros que tenían cosas muy feas. Hombres, seres humanos comunes y corrientes. Pero Dios empezó a formar esa nación con un propósito. Pero en esa gente, el plan de Dios era implantar el pensamiento del reino de los cielos. Recuerden que Jesucristo vino a anunciar el reino de los cielos y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, desde que Dios empezó a formar a la nación de Israel, llamó toda esa nación con un propósito: poner el pensamiento de Él, el pensamiento que está en el reino de los cielos, en la humanidad. Al primer hombre que Dios llama para formar esa nación se llama Abraham. Inicialmente se le conoce como Abraham, pero en el curso de la historia vemos que Dios le cambia el nombre por Abraham, que significa padre de naciones. Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a imagen de Dios. Eso quiere decir que el propósito de Dios es que el ser humano fuera como
Dios, que reaccionara como Dios, que viviera como Dios. Y ese era el sueño de Dios y siempre ha sido el plan de Dios. Así que Dios llamó a Abraham para formar de él esa nación que pudiera recibir su pensamiento. Por eso les dio una ley, que es como una constitución, y empezó a entablar con ellos una comunión. Bien, en el Antiguo Testamento, entonces, vamos a encontrar cómo se forma esa nación. El primero, dijimos entonces, el primer hombre es Abraham. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene otro hijo que se llama Jacob. Y a esos tres se les conoce como los patriarcas de Israel. La palabra patriarca significa padre, recuérdalo. Patriarca significa padre. Entonces decimos que los padres de Israel son Abraham, Isaac y Jacob. Bien, cómo crecen las familias de estos tres hombres, es decir, cómo se forma la nación de Israel. ¿Por qué nos importa la nación de Israel? Porque es la nación que sencillamente Dios eligió para mostrar cuánto Él ama a toda la humanidad. Génesis capítulo 12, los primeros 3 versículos dicen lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la casa que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, nota cómo Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra. ¿Por qué? Dios quería formar una nación con un nuevo pensamiento, libre de las tradiciones que tenía la familia de Abraham. Y Dios quería enseñarle un pensamiento y una cultura nueva a Abraham, que era la cultura del reino de los cielos. Pero Dios no quería simplemente formar a Israel y tener un pueblo consentido, un pueblo solamente para él, sino noten las palabras del versículo 3: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, es decir, tu familia y mi familia, sin importar la nacionalidad, sin importar el tiempo en que tu familia y mi familia fueron formadas, todas las familias. Ese fue el plan de Dios al llamar a Abraham. Ok, hay otros personajes importantes que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. El otro personaje importante es Moisés. Moisés es el hombre que Dios llama para empezar a formar de Israel una nación. Cuando estamos hablando de Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, encontramos a Israel como una familia pequeña, luego mediana, luego una gran familia, clanes. Pero cuando viene el tiempo de Moisés en la Biblia, que es en el libro del Éxodo, ya va a empezar a formarse Israel como una nación, y los pueblos de la tierra lo van a conocer como una nación. Moisés es un personaje importante, se encuentran muchas películas y mucho material acerca de Moisés, pero importante es que lo veamos a la luz de la Biblia. Cuando Dios llama a Moisés, en la Biblia vamos a encontrar que ya Israel empieza a tener un territorio, porque Dios le dijo a Moisés en el Éxodo que guiara a su pueblo a una tierra que le había prometido ya a Abraham. Entonces, ¿qué es Antiguo Testamento en cuanto a este tema? Es el inicio de una nación, la historia de una nación que Dios está preparando, que Dios está dándole un pensamiento, pero que Dios también está dándole un territorio y que Dios está dándole una constitución. Bien, ahora otro personaje importante en la historia del Antiguo Testamento es David. David es conocido como el rey David. Él fue el rey más importante que hubo en Israel. Israel estaba dividida por tribus. Una de esas tribus era Judá, y Judá tenía su territorio como todas las otras tribus. Podríamos decir que países se dividen en estados, se dividen en provincias o departamentos. Colombia se divide en departamentos, Estados Unidos se divide en estados, otros países ya a sus divisiones las llaman provincias. Bien, Israel estaba dividido en tribus. Su división política y geográfica era
en tribus, 12 tribus. La tribu más importante es la de Judá, porque en ella está la capital, Jerusalén. Y David era israelita de la tribu de Judá y la capital del país estaba en Jerusalén. Ese hombre fue muy importante porque fue un hombre que Dios dijo que era conforme a su corazón. Ustedes van a recordar alguna historia que David peleó contra Goliat. Estamos hablando de este David, que fue jovencito, peleó contra un gigante y luego se convierte en el rey más importante de Israel. Bien, dice que Dios lo amó porque tenía el corazón conforme al corazón de Dios, pero no quiere decir que David fuera perfecto. Pero sí dejó un ejemplo muy fuerte de lo que significa amar a Dios, adorar a Dios y servirle. Luego, es importante David en toda esta historia del Antiguo Testamento porque Dios le dijo que el reinado de él iba a ser perpetuo. Quiere decir que de la descendencia de él iban a ser un rey que iba a estar en el trono de David eternamente. Ese rey se refiere a Jesucristo. Hay unas citas bíblicas que vamos a leer. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Luego, en el libro del profeta Jeremías, también del Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 23, versículo 5, dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Así que notemos estas, como muchas otras escrituras del Antiguo Testamento, hablan de que David es la persona que Dios eligió para que de su descendencia naciera el Rey Jesucristo. Jesucristo, recordemos que es el personaje central de la Biblia. Por eso, si hay un personaje importante en el Antiguo o en el Nuevo Testamento es porque tiene que ver directamente con Jesucristo. Recapitulemos. Dios llama a Abraham, le da a su hijo Isaac y Jacob. De estos tres forma una nación. El encargado de dirigir a Israel en sus primeros pinitos como nación es Moisés. Dios guía a Moisés para que lleve a Israel a un territorio y les da una constitución a través de este hombre. Pasa el tiempo, suceden muchas cosas y vamos a encontrar a un hombre llamado David, que es el rey más importante de Israel. ¿Pero por qué? Porque de la descendencia de ese rey dijo Dios que nacería el rey salvador del mundo, el rey que estaría eternamente en el trono. Y es Jesucristo. Eso es lo que hace que al empezar el Nuevo Testamento, el primer capítulo tenga tanta importancia. El capítulo 1 de Mateo habla de la genealogía de Jesucristo. La palabra genealogía se refiere a de dónde viene una persona, es decir, cuáles son sus ancestros. Y miremos San Mateo capítulo 1, versículo 17. Dice así: de manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Al leer los primeros versículos del Nuevo Testamento vamos a encontrar una lista de nombres que nos llevan de Abraham a David. Y luego una lista de nombres que nos llevan de David hasta Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué quiere Mateo demostrar en la introducción del Nuevo Testamento? Que Jesucristo es descendiente de David y que David es descendiente de Abraham, lo cual le da sentido a que Dios formó un pueblo de Abraham. Y ese pueblo nos lleva hasta Jesucristo. El Antiguo Testamento es eso, un resumen de cómo Dios formó a Israel, de todo lo que pasó con gente común y corriente, que tenían aciertos y desaciertos, pero que Dios tuvo la paciencia de pastorear a esa gente y llevarlos hasta ser un pueblo apto, más que todos los otros pueblos, para que naciera Jesucristo.
Pero Jesucristo viene a ser bendición para todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios le dijo eso desde un principio a Abraham. Y le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, también vamos a encontrar otros personajes importantes, muy importantes en el Antiguo Testamento, que son los profetas. Los profetas son hombres de Dios, también pueden haber mujeres de Dios profetas, que lo que hacen es hablar de parte de Dios al hombre. Los profetas en el Antiguo Testamento cumplieron una tarea de hablarle al pueblo, de orientar a los reyes, y les decían qué era lo que Dios quería que hicieran para que ellos fueran obedientes a Dios y demostraran fe en Dios. Así que los profetas están en todo el proceso del plan de Dios con Israel hasta llegar a Jesucristo. Bien, ahora vamos a dar un pequeño resumen de cómo está dividido todo el Antiguo Testamento. Dijimos que son 39 libros. Esos 39 libros están divididos en 5 partes. Primero, Pentateuco, 5 libros. Después vamos a encontrar los libros históricos, son 12 libros. Esos 12 libros hablan de cómo Israel, al ya estar en un territorio, después de la historia de Moisés, empiezan a organizarse dentro de ese territorio, y vamos a encontrar muchas situaciones diversas que tiene esa nación, como las puede vivir cualquier otra nación. Ahora, luego vamos a encontrar los libros poéticos. Los libros poéticos son 5 libros, empiezan en Job y terminan en Cantares. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos libros se les llama poéticos por la forma en que están escritos. En ellos vamos a encontrar mucha sabiduría, muchos poemas, y vamos a encontrar algo muy importante, que es cómo adorar a Dios. Esos libros nos dan una enseñanza sencilla y profunda, si se quiere, también de cómo es que debemos entablar una relación de adoración y de amor con Dios. Luego están los libros de los profetas mayores. Los profetas mayores, en contraste con los libros de los profetas menores, se les llama así porque son libros extensos. Encontramos 5 libros de profetas mayores y luego encontramos al final 12 libros de profetas menores. 5 profetas mayores porque sus textos son bien extensos, más de 60 capítulos algunos, otros más de 40, etc. Pero los libros de los profetas menores no es que tengan menor importancia. Toda su profecía, todo lo que Dios les habló a ellos también era importante, sino que era simplemente más cortico. Ese es el Antiguo Testamento en síntesis. Encontramos profetas mayores, profetas menores al final, pero esos profetas están en la historia de todo Israel. Simplemente que estos libros ahora los vamos a encontrar por aparte, lo que cada profeta habló de parte de Dios. Pero cuando leemos los libros históricos, vamos a encontrar la historia de un rey, de un periodo de un rey, y vamos a encontrar a uno de los profetas hablándole a ese rey. Más adelante vamos a encontrar otra situación de otro rey, una situación X que se vivió en el desarrollo de Israel, y encontramos a otro profeta o a otros profetas hablando de parte de Dios en ese tiempo. De eso se trata el Antiguo Testamento. Espero que hayas comprendido más o menos de qué se trata el Antiguo Testamento y que descargues. Aquí en la pantalla tú vas a encontrar un link para que descargues el taller. Descarga el taller y espero que puedas con las respuestas. Si tienes alguna pregunta, puedes preguntar la vuelta de correo a escuela-de-los-hechos@gmail.com, o si tienes un mentor personal que te haya delegado la escuela, personalmente con él te iría mucho mejor.